Bueno, Shabbat Shalom a todos, bienvenidos una vez más a esta semana, a esta porción de la parashá número 25, que es la parashá Tzaf, perdón, Tzaf. Y esta parashá ya vamos a ver lo que es la palabra Tzaf. De hecho, yo le estuve mandando y espero que cada uno de ustedes se tomen el tiempo de leer lo que les envío y todo, para que de esa manera nos vamos nutriendo y así estemos en sintonía, para que cuando llegue este tiempo, llegue este momento de reunirnos, podamos estar en el mismo digamos, um, llamémosle nivel, en el sentido de saber lo que estamos hablando, ¿no? Para que no estemos tan perdidos, como que, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Esto qué es? Entonces, es bueno que se lean lo que les envío para que estemos al tanto y así de esta manera, a la hora de reunirnos, podamos ahorrar tiempo, ¿no? Y podamos aprovechar más el tiempo para profundizar y profundizar en la escritura. ¿Listo? Como les decía, hoy es la parashá número 25, ¿vale? Ya vamos en casi la mitad, porque son 54 porciones. Entonces ya vamos en la mitad, bendito el Señor. Yo sé que tocamos los temas por encima, yo sé que es algo bastante básico, pero de eso se trata, ¿no? De ser básico para que de esa manera, asimismo, podamos, ustedes, con la ayuda del Ruach, ¿vale? De ese poder santo, de la mente de la santidad, seguir profundizando más y más y más. Entonces, hoy tenemos la parashá que se llama Tzaf, sí, parashá, shat, así, Tzaf, sí, Tzaf. ¿Listo? Parashat Tzaf. Y la parashat Tzaf lo han traducido, espérate que tengo la Biblia hebrea acá. Voy a abrir la Reina Valera un momento. ¿Listo? Déjame ver aquí la Reina Valera, por favor. Mm. eh, Levítico 6. Listo. Ah, ya, 6, perdón. Listo. Saf et Aharon et Banaif lemor. Listo. Entonces la parasha Saf lo traducen como, bueno, esta parasha yo les envié a ustedes y les dije que hay un problema con la traducción de los versículos, que a unos los han unido, otros los han partido y por eso no concuerda. Por ejemplo, en la Biblia hebrea empieza aquí en el capítulo 6:1, pero a ustedes les comienza en el capítulo 6, versículo 8. ¿Listo? Por eso se los envié, porque a ustedes en la Reina Valera les comienza en el capítulo 8. Entonces, para que lo tengan ahí presente. ¿Listo? Dice, Vaidaber Hashem a Moshe dice, comunicó Hashem a Moisés diciendo, ¿qué dice? Manda a Aarón. Claro, entonces esta palabra zaf la traducen como mandar, como dar una orden, como si fuera un capataz, un mal jefe allí, ¿no? Como que caprichoso, hágame ya. No, no, no. Esta palabra no tiene nada que ver con eso y yo les envié algo al respecto, creo que fue ayer, al respecto de la palabra tzaf. ¿Listo? Simplemente entendamos, lo traducimos como ordenarás, pero en el sentido de capacitar. Capacitar para, o sea, con un propósito, ¿no? Tú capacitas con un propósito. Tú le das instrucción a alguien para que haga algo, ¿vale? Entonces yo a ustedes les envié el resumen. La semana pasada, en el resumen, claramente vimos, y yo creo que ustedes lo revisaron ahorita, que se vio fue la instrucción de cada sacrificio, ¿no? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, 26, se vieron las instrucciones, o sea, la Torá o los Torot hace referencia al plural de Torá, es decir, instrucciones. ¿Listo? Porque yo les envié a ustedes ahí la imagen que decía Etzaf Torot, Etzaf Torot Minha, Etzaf Torot. Entonces, Etzaf Torot son las capacitaciones o instrucciones que Dios da para ejercer algo, en este caso los sacrificios. ¿Listo? Entonces, desde el capítulo 1 de Levítico hasta el capítulo 5:26 que vimos la semana pasada, el Señor dio la instrucción de cada corbán. ¿Se acuerdan lo que es un corbán? No, es el nombre que se le da al sacrificio, al cuerpo que te reconciliaba con Dios. ¿Listo?
Y dijimos al final que ese Corbán hacía referencia a Mashiach, al cuerpo de Dios cuando vino a morir por nosotros. Y esta semana lo que se ve del capítulo 6:8 hasta el capítulo 8:36 son las capacitaciones para, o sea, es como las competencias que da Dios con las instrucciones necesarias para ejercer los sacrificios correctamente. ¿Listo? De forma más amplia. Lo que hace el Señor en esta parasha es ampliar cada sacrificio. ¿Listo? Como explicativo. Entonces, Saf no se entiende como mandar una orden ahí, vaya y haga. No, no, no. SAT se entiende con el ritmo de capacitar. ¿Listo? Entonces, es una competencia que Dios da para realizar algo, para poder hacer algo que se necesita. ¿Vale? Y miren, lo que siempre les he dicho, Dios no nos va a demandar a hacer algo sin aún habernos dado la instrucción o la capacidad. ¿Vale? Y si nos da la instrucción ya y nos da la capacidad, entonces ya podemos hacerlo. ¿Listo? Claro, cuando Dios nos da una instrucción es porque ya nos ha capacitado para hacerlo. Entonces, por eso ya Dios nos ha venido hablando de Pesaj y ya el miércoles al caer la noche ya estamos capacitados y ya obedecemos la instrucción. Y entre más se nos dé, más se nos demandará. Entre más conocemos, más Dios nos pedirá porque tenemos que dar frutos. ¿Listo? Entonces hay que hacerlo. ¿Vale? Como lo leímos, esta palabra no está muy lejos de ti para que digas, uy, están los cielos y quién subirá al cielo por nosotros, uy, o está al otro lado del mar para que digas, quién cruzará el mar y la traerá a nosotros. No, está cerca a tu boca. El Señor la ha acercado a nosotros, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta entonces. Y esa competencia hoy en día ya viene a través de quién? Del Ruach HaKodesh. ¿Listo? Y de esta palabra tzaf viene la palabra también mitzvah. ¿Listo? La mitzvah. Yo les dije eso ayer, mitzvah. Mitzvah. ¿Qué hace referencia? Que lo traducen como un mandamiento, ¿no? Lo traducen como mandamiento. Pero la mitzvah es las capacidades o las instrucciones que te da Dios para decirte qué hacer y qué no hacer. ¿Listo? Y todas estas mitzvot, porque ya en plural sería mitzvot, es decir, mandamientos. Esto es singular, mandamiento y mandamientos, mitzvot. ¿Listo? Generan un conjunto con los procedimientos de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de la Parashah Mishpatim? Los procedimientos. Todo esto en conjunto genera lo que se llama Torah, que es la instrucción de Dios para su pueblo, para que hagamos y procedamos conforme a la santidad. ¿Listo? Para que procedamos correctamente, no conforme a los procedimientos ni a las instrucciones de la carne ni los procedimientos del mundo, sino conforme a Dios nos ha entregado. ¿Listo? Entonces, hay una Torah para estos sacrificios. Entonces, una Torah prácticamente es una instrucción relativa en un campo específico sobre un procedimiento que Dios ordena a su pueblo. ¿Listo? Por ejemplo, está la Torah de los esclavos, está la Torah de los korbanot, que es la que estamos viendo en este momento, de las ofrendas, ¿no? Que traducen ofrendas. Hay Torah para los sacerdotes, Torah para los matrimonios, etcétera, etcétera. Son instrucciones. ¿Listo? Imagínense, ¿qué tal si quitamos esas instrucciones que Dios nos ha dado? No, pues quedamos locos. Si habiendo todavía el Señor conservado su instrucción, se ven casos de desorden en las congregaciones en donde no se basan en el testimonio que Dios ha dejado en su palabra, en su escritura, sino que rigen, juzgan, procesan bajo su propio pensamiento y su propio entendimiento. Imagínense cómo se pone la situación. ¿Mm? Entonces, por eso no podemos a veces ser tan, digámoslo, insolentes o un poco rebeldes o atrevidos o no diligentes, quitando mandamientos a diestra y siniestra.
¿vale? Porque aún no entendemos un mandamiento para decir, ah, esto ya no se hace, esto ya no sirve. No, ¿quiénes somos nosotros para decir eso? Más bien lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, por favor, dame la capacidad de comprender tu palabra, de comprender este mandamiento. Enséñamelo. ¿Listo? Revélame, muéstrame qué quieres decir aquí. Y ya, de esa manera vamos avanzando y hombre, no nos ponemos tan atrevidos, porque recordemos que los procedimientos, la Torá, los mitzvot de Dios, todos son códigos, digamos en ese término, códigos, muchos que ya no están encriptados y otros que ya todavía siguen encriptados, que solo le pertenecen a Dios, pero son códigos que expresan la voluntad divina, ¿vale? Y que solo se puede entender y se pueden hacer a través de su Ruach HaKodesh. Cuando Él deposita su mente en nosotros, deposita ese poder de santidad y, ojo, nos descontaminamos del mundo, ¿vale? Así vamos avanzando. Algo que el Señor nos ha venido enseñando a mi esposa y a mí es que entre más alejados estemos de las cosas del mundo, entre más descontaminados estemos, más vamos a crecer en el conocimiento de su palabra. Renunciar a las instrucciones de la carne nos permite disfrutar de los beneficios que trae la obediencia a Dios. Y uno de esos beneficios es la bendición espiritual de su sabiduría para poder comprender su palabra. Porque si nos contaminamos escuchando aquí, contaminamos escuchando acá y escuchando aquí a esto y lo otro, hombre, no vamos a tener la capacidad de que cuando nos enfrentemos a la instrucción, nos enfrentemos al evangelio, a su palabra, no vamos a tener la capacidad de comprenderla. ¿Por qué? Porque nuestra mente todavía sigue contaminada, está mezclada. Entonces, claro, cuando nuestra mente está mezclada, es que yo escucho al judío tal, es que yo escucho a los presbiterianos y yo escucho también a estos. Claro, recibes de uno, de otro, de otro, de otro, de otro y de otro, y a la hora de enfrentarte a la escritura, vas a tener mezcla, vas a estar tan pensando en tanta cosa que en tu mente no está para que el Rúa te diga esto es. ¿Vale? Porque nos hemos enfocado en escuchar más hombres que la misma voz de Dios que está escrita aquí en la palabra. No con esto quiere decir que no estudiemos como lo hacemos aquí, claro que sí, eso es parte de la edificación, del crecimiento. Pero lo que yo les doy a ustedes y que el Señor me permite darles son bases para que ustedes sigan profundizando en su intimidad con Dios. ¿Vale? Yo sé que a veces no nos da el tiempo y a veces me doy yo afectado también por eso, por el trabajo, etcétera, pero hombre, algo que el Señor sí me está exhortando es a buscar organizar el tiempo, ¿vale? Tenemos que buscar organizar el tiempo para poder dedicarle a Dios, no quitarle el primer lugar a Dios. Y eso es algo que hay que hacer sí o sí. ¿Listo? Entonces, eso quería decirles a ustedes con esto. Entonces, ya comprendiendo un poquito acerca de la palabra tzaf, ¿vale? Y que obviamente ya sabemos que comienza en el capítulo 6, versículo 8 para ustedes, versículo 1 para mí. Esta parashá también habla acerca de lo que son los 6 sacrificios, o sea, la Torá de los 6 sacrificios o 6 korbanot o 6 ofrendas, ¿no? Para que me comprendan mejor. Y especialmente estos 6 sacrificios son una clara representación simbólica a futuro de lo que iba a ser Mashiach en su sacrificio, ¿vale? Los cuales cumplió. Cumplió todo a cabalidad en ese sentido de los sacrificios, ¿vale? De lo que cada sacrificio representaba, todos se vieron reflejados en el único sacrificio que fue una vez y para siempre, en el sacrificio de nuestro Hashem Yehoshua, ¿vale? Entonces, ¿dónde vemos eso? Ahí mismo en Levítico capítulo 7, versículo 37. ¿Qué dice Levítico 7:37? Dice, esta es la Torá del holocausto. Mire que hay una Torá del holocausto, ¿verdad? De los sacrificios que se queman, ¿vale? De los que se incineran, que se colocaban encima del altar con palos y se les prendía fuego, ¿vale? Entonces dice, esta es la Torá del Olá, ¿cierto? Torah Haolá, dice así en hebreo. Pero esta es la Torah del holocausto para que ustedes comprendan mejor, ¿vale? ¿De qué? De la ofrenda, que es la minjá, ¿vale? Va uno, Olá y minjá, dos.
de la expiación del pecado, que es el hatá, ¿vale? Que también lo vimos. 4, del pecado por el holocausto por la culpa, el asham, ¿se acuerda? La culpa inconsciente. O sea, cuando te hallaban culpable y eras inconsciente de esa culpabilidad, ¿vale? Igual se te tomaba como un error, como un pecado. Y estaba el quinto sobre el sacrificio del shlamim, que son de la paz o de las paces, ¿vale? Que eso lo vimos la semana pasada. Y está el sexto, que es vamos a tocar un poco hoy acerca de ese, que es el sacrificio de Miluim, que lo traducen como consagraciones, por allá en el capítulo 8 si lo leyeron. Capítulo 8 cuando al sumo sacerdote y a sus hijos les tocaba hacer un sacrificio, ¿no? Y con esa sangre los esparcían. Bueno, hacían toda una serie de cosas, pero ese sacrificio le llamaban miluí y lo traducen como consagraciones. Ahora vamos a ver que no se traduce consagraciones, ¿listo? Y vamos a ver qué es el miluí. Entonces, pero sin embargo, hagamos un breve repaso sobre estos sacrificios, estos 6 sacrificios, ¿vale? Que yo sé que lo vimos la semana pasada, pero de pronto nos quedaron dudas o no quedaron muy claros. Y el sacrificio, recordemos el primero, ¿no? El olá. El olá que traducen holocausto es la ofrenda que se quemaba por completo. ¿Listo? Luego estaba la minja, que es la ofrenda vegetal o la ofrenda personalizada. ¿Listo? Que esa ofrenda era específicamente para las personas que de pronto con base a su capacidad económica no tenían para llevar un toro, pero sí tenían de pronto para llevar un puñado de harina. Y ese puñado de harina era suficiente para reconciliarlos, ¿cierto? Con Dios, ¿vale? Pero no era cualquier harina tampoco, ¿no? O sea, ay, cualquier harina mugrosa ahí llena, no, no, no. Eso hay que tener mucho cuidado también. Pero el Señor no dejaba que nadie se quedara sin reconciliación solo por su condición económica. Fíjense que eso es muy importante, ¿no? Al Señor le interesa siempre la reconciliación. Y es así como nosotros tenemos que ejercer, como lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, creo que en el capítulo 5:10 habla del ministerio, es decir, el servicio de la reconciliación, que esa es la voluntad divina en nosotros. Nosotros siempre tenemos que llevar el mensaje del Evangelio, que es el mensaje de la reconciliación a las personas. Esa debe ser nuestra actitud siempre. Ya el Señor se encargará si le abre el corazón a la persona o no, ¿vale? Para arrepentimiento. Pero siempre y cuando dependa de nosotros, avancemos para llevar esa reconciliación. ¿Listo? Eso es importante. Tenemos el hatá, que es el sacrificio por pecado, por error. Así fuera un error de pronto de ignorancia, pero se te contaba por error, por encubrimiento también de algo o por contaminación de algo, ¿no? Cuando comías carne descompuesta, si leyeron sobre la carne despedazada, el nevelá o trefá también que aparece allí, creo que en el capítulo 6 creo que es, o 7 ahí aparecen sobre no comer la carne de un animal muerto, todo eso, ¿no? También, y si lo llegabas a hacer, pues hombre, tenías que hacer un sacrificio. Y habían sacrificios de ese hatá, que de lo que quedara una parte lo podían comer el sumo sacerdote o los hijos. Pero a veces si el pecado era tan grande, ese sacrificio tenía que ser incinerado como un olá. Todo se tenía que quemar por completo y no se podía comer nada de él. Imagínense, cuando el pecado era muy grande, ¿vale? Luego está el sacrificio por el asham, ¿vale? El asham, que es por la culpa, lo traducen por la culpa, y en esta culpa es de forma consciente o inconsciente, pero en este caso más de forma inconsciente. ¿Listo? Cuando habías hecho algo que no sabías que era un error, y después te hallaban culpable y no sabías que eras culpable por algo que habías cometido, ¿vale? Entonces se le llama sacrificio, se le llama asham, sacrificio por la culpa, ¿listo? O ofrenda por la culpa, más bien. Luego está el sacrificio de paz, ¿listo? Que era cuando era un sacrificio de hacimiento de gratitud hacia Dios. Era un sacrificio por un voto, o era un sacrificio voluntario, una ofrenda voluntaria de agradecimiento a Dios, no era por reconciliación de pecados. Y el último está, que son el miluim, que ahorita lo vamos a escribir al final, el miluim, ¿vale? Bueno, escribámoslo una vez, ¿listo? Miluim, sexto sacrificio, ¿no? Está el olá,
Minha, está también Hatá, ¿vale? Hatá. Está también el Asham, el Shlamim, bueno, sacrificios de paces, ¿cierto? Y está el Miluim, que es el que les digo. Miluim. Esto es una apóstrofe acá, ¿no? Miluim. Son seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Listo? Aquí están para que quede en pantalla y lo puedan ver. ¿Vale? Ahí está. Listo. Entonces, familia, ya conociendo un poco y habiendo repasado un poquito acerca de estos sacrificios que son importantes comprenderlos, comenzamos en el capítulo 6 versículo 8 para ustedes, versículo 1 para mí. ¿Qué dice así? Dice así. Comunicó Hashem a Moisés diciendo, Levíticos 6 8 para ustedes y 6 1 para mí. ¿Listo? Comunicó Hashem a Moisés diciendo, capacita, ordena, ¿vale? A Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la Torá del holocausto, del Olá. ¿Listo? Mira, hay una Torá del Olá, del holocausto. Dice, el holocausto sobre el altar arderá toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Dice así. ¿Listo? Arderá en él. Entonces, toda la recopilación de la Torá, ¿cierto? Se le conoce como Pentateuco, ¿vale? Mira que aquí habla de la Torá del holocausto, del holocausto específicamente. Luego está la Torá de la Binjá, ofrenda vegetal. Luego está, y así, de los 6 sacrificios hay una Torá, hay instrucciones, ¿listo? Entonces, a toda la Torá se le llama Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿vale? Y resulta que con base a toda esta Torá, a toda esta instrucción e historias que vemos también de los patriarcas, el Señor extendió su palabra hacia los profetas y escritos históricos que también, como en Crónicas, Reyes, todos estos libros históricos que de testimonio también inspirados por el Rúa, ¿vale? Y muchos cuando dicen que la Torá está abolida, y estoy haciéndole mucho énfasis en la Torá porque la Torá es nuestra constitución como creyentes, es la que nos muestra dónde está la sabiduría de Dios. Es una expresión de la divinidad de Dios, de la sabiduría divina de Dios. Mm. Y cuando una persona dice que la Torá está abolida, es prácticamente decirle a Dios que, uno, Él se olvidó de sus promesas y dos, Él también se olvidó de su palabra, ¿vale? Y como se los dije una vez a ustedes, en otra ocasión, en una enseñanza se los dije, y creo que eso fue algo que yo determiné el Señor me mostraba en su palabra, que el que niega la Torá, el que dice que la Torá está abolida, está negando al mismo Mashiach de forma implícita. ¿Por qué? Porque la Torá habla del mismo Mashiach, lo dijo, ¿cierto? Cuando lo dijo, si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí. Porque Moisés, la Torá, porque si, cuando hablan en el Evangelio sobre Moisés, está haciendo referencia a la Torá, ¿listo? Así de importante fue Moisés, para decirlo. Es un icono referencial de la Torá en el pueblo hebreo. ¿Listo? ¿Qué dice Mashiach? Entonces, si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés, la Torá, habla de mí, ¿vale? Entonces, por eso yo digo que el que niega a Mashiach, ve, el que niega la Torá, el que dice que la Torá ya no se cumple, que está abolida, etcétera, implícitamente niega a Mashiach. Pero bueno, el Señor tiene piedad de ellos y también sabe que están en ignorancia, ¿vale? Como nosotros también lo estuvimos un tiempo. Y el Señor le ayudará. A los que el Señor va a llamar, los va a rescatar de esos pensamientos y todo eso poco a poco. ¿Listo? Eso hay que tener confianza en el Señor que lo hará. Punto, ya está. Hay una enseñanza del profe Eric de Tesalonicenses, se las voy a compartir ayer.
Me encantó y se las quisiera regalar también a ustedes del Profe Eric para que descansemos un poco también en ese tema de que tenemos que predicar, es que tenemos que hacer esto, y que si no se pierde, claro, pensando que la gente se va a salvar por esfuerzo humano. No, tenemos que descansar en Dios por eso. ¿Listo? Te las voy a compartir, es una enseñanza muy buena, me encantó y se las quiero compartir para que por favor dura una hora, ¿vale? Se tomen el tiempo de verla. ¿Listo? Les va a ser de mucha edificación. Entonces, esta parasha por eso especifica todos los procedimientos sobre los corbanos. ¿Listo? Ya está. Entonces, los corban, vuelvo y lo repito, o los corbanot, que se traducen como ofrenda, que significa el cuerpo sacrificado, o no precisamente cuerpo sacrificado, sino que el cuerpo podría ser también un puñado de harina. ¿Se acuerdan que es la ofrenda vegetal para los pobres o la gente que no tiene recursos económicos? Presentaba un puñado de harina como representación del cuerpo que recibía tus pecados por ti para reconciliación con Dios. ¿Listo? Entonces, tengan esto en cuenta, familia. Corbán, que traducen aquí como ofrenda, es una expresión o era una expresión del cuerpo de Dios que vendría a futuro en el nombre de Yehoshua HaMashiach para salvación de la humanidad. ¿Listo? Tengan muy en cuenta eso. Corbán, que traducen como ofrenda, era la víctima o el cuerpo que se daba para reconciliación entre Dios y la persona que presentaba ese cuerpo. ¿Vale? Importante. Por eso podemos entender, sabiendo que el sacrificio era el corbán, lo que dice, y que era el cuerpo lo que reconciliaba, lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 5. ¿Qué dice Hebreos 10:5? Por lo cual, entrando en el mundo, es decir, en el cosmos, en este mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, ¿vale? Hablando de eso, es un diálogo que hay muy interesante entre la justicia que es Hashem y el amor, ¿no? Pero no vamos a entrar a hablar en ese detalle. Es una conversación que hay entre esos dos atributos de Dios, por decir, es una forma pedagógica de dar a entender que la justicia, Hashem, el atributo de la justicia de Dios, pedía justicia, sacrificio por el pecado, y el amor pedía reconciliación. Y por eso el amor preparó cuerpo, ¿vale? Para que la justicia fuera suplida por el sacrificio de Mashiach. Por eso una de las mayores expresiones de amor de Dios, que es el amor, fue el enviar su cuerpo acá a la tierra para morir por nosotros. Es una de las mayores expresiones de amor. Entonces ya él se cansó de sacrificios, ofrendas, que ya lo hacían era como por sistemáticamente, ¿no? Como por costumbre, pero ya no lo hacía. Por eso dice, ustedes me honran de labios para afuera, pero su corazón está en mí, su mente está fuera de mí. ¿Por qué? Porque esos sacrificios no tenían la capacidad, como lo dice la carta a los hebreos, de llegar aquí a la conciencia y limpiarnos de malos pensamientos. ¿Mm? Como si lo hace el sacrificio de Mashiach. ¿Listo? Por eso, quiero que toquemos un tema también muy interesante aquí mismo, en este capítulo 6, ¿vale? De la Parashá, que es para ustedes el capítulo 20 de Levíticos, capítulo 6, es para ustedes el versículo 22, para mí es el 15. ¿Listo? Vamos a Levítico, capítulo 6, versículo 22, allí mismo ustedes, para poder comprender una función representativa de Dios que se expresaba en el sumo sacerdote Aarón, ¿vale? Y en sus hijos, pero especialmente en el sumo sacerdote. Y que debido a esto podremos entender por qué Mashiach mismo también ejerció como sumo sacerdote en todo el proceso de su sacrificio, literalmente. ¿Sí? ¿Mm? Vamos a Levítico capítulo 6, versículo 22. ¿Qué dice Levítico 6, 22? Dice,
Y el sacerdote que de entre sus hijos haya sido ungido para sucederlo, habrá de ofrecerla, o sea, hablando de una ofrenda también, ¿no? De un corbán. ¿Y qué dice? Esto es un Hok Olam. Ahí traducen como, ¿cómo lo traducen aquí? Estatuto perpetuo, ¿no? Bueno, ya les he explicado a ustedes que Hok Olam hace referencia a un estatuto, mandamiento inamovible, un procedimiento inamovible, ¿listo? De parte de Hashem. ¿Y qué dice? Será quemada totalmente. Era un Olá, ¿listo? Era un Olá. Entonces, resulta que aquí eso es importante y quiero que le prestemos mucha atención y nos enfoquemos, ¿vale? A comprender este versículo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque resulta que aquí traduce, o aquí sí, aquí colocan simplemente la palabra, déjenme llamar aquí, acá está 22. Listo, aquí está, 22, sí, sí, sí. Secol, Sahar, Jajoni, listo, acá está. Entonces, ¿qué pasa? Resulta, no es el 15 para mí, perdón familia, discúlpenme. Yo miro una cosa aquí ya, acá con Hamashiach, aquí está. Resulta que aquí no aparece solamente la palabra sacerdote, ¿vale? Y traducen como y el sacerdote. Solita aparece la palabra, ¿no? Y la de verdad no entiendo por qué el traductor no lo hizo de la forma correcta. Son preguntas que a veces me hago. Y la verdad no tenía ningún problema en colocar lo que aparece aquí. Y resulta que esta expresión que aparece aquí es extremadamente importante para poder comprender muchas funciones del por qué el mismo sumo sacerdote Aarón, que era el sumo sacerdote en la tierra, ¿listo? Tenía la potestad de decirle a una persona cuando presentaba su ofrenda, es decir, su corbán, le decía, este sacrificio es acepto. O le decía, este sacrificio no es acepto. El sumo sacerdote tenía la potestad de decirle a esa persona, tus pecados han sido cubiertos o tus pecados no han sido cubiertos. ¿Por qué? Porque es que decir eso no era cualquier tontería. O sea, decir eso no era cualquier bobada. Era algo de mucho, pero mucho peso. Resulta que el Señor hacía reposar su Ruach Kodesh sobre el sumo sacerdote y lo llenaba de conocimiento y discernimiento para poder ejercer bien esta labor. Porque es que el sumo sacerdote estaba representando a alguien específico, nada más y nada menos que a la presencia visible y tangible del mismo Dios. Imagínense en esa responsabilidad tan grande. Por eso esa persona, el sumo sacerdote, cuando lo escogían, tenía que estar de lleno sirviendo 20 años a Dios, ¿vale? Y empezaba desde jovencitos, para que terminara por ahí los años, a raíz de 50 años más o menos, y pudiera seguir su vida normal. Y eso da una enseñanza también muy buena. Cuando Dios llama a una persona a pastorear, a hacer una misión, no tiene que ser hasta que muera de por vida. También delega, delega, delega. Claro, porque es que la persona también necesita hacer otras cosas, necesita avanzar, necesita servir. O sea, siempre se ha enseñado que si te llama el llamado, pues tienes que predicar hasta viejito, hasta que muera. No, 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 no precisamente tienes que ser pastor así. Listo, el Señor da un tiempo también. Y esa persona después se puede dedicar a lo joven también, 50 años, era muy joven en esa época, podía dedicarse a servir a su familia. ¿Listo? Pero bueno, el punto no es ese, sino que el punto específicamente era que el sumo sacerdote, grábense esto, nada más y nada menos representaba la expresión visible y tangible de Dios mismo, pero aquí en la tierra en medio del pueblo. ¿Listo? La expresión que aparece en el versículo 22 es la expresión Hakohen Hamashiach, así. Hakohen Hamashiach. ¿Listo? Cohen Hamashiach. Aquí como está así. A Cohen Hamashiach. Que debería traducirse o entenderse
como el, el administrador, aquí, administrador, ministrador, o sacerdote, el sacerdote, coloquémosle pues para que comprendan mejor, sacerdote, pero esta no debería traducirse, la verdad, ya les voy a explicar por qué. El Mashiach, ¿listo? El sacerdote o administrador, yo le expliqué a ustedes que la palabra cohen, la palabra cohen hace referencia no a sacerdotes, sino a un hombre libre, ¿vale? Una persona que le ha sido dada la capacidad de administrar los asuntos de Dios. Le ha dado la capacidad de administrar la gracia de Dios. Por eso le traduzco como el gran administrador, el Mashiach. ¿Listo? Así dice en hebreo. O sea, en hebreo dice así, el versículo 15, dice, Bejacohem Hamashiach Tachtaif, dice. Y así. Acá, Bejacohem Hamashiach, dice tal cual. Pero él lo traduce como ahí lo traduce ni siquiera como sumo sacerdote. Lo traducen como el sacerdote. ¿Vale? Y resulta que esta palabra Mashiach, ¿vale? Como con artículo definido, el artículo definido que en hebreo es ha, que hace referencia a la, el, los, ¿listo? El artículo definido. Esta palabra hace que sea un título exclusivo para nuestro Yehoshua Hamashiach. Por eso él es Yehoshua Hamashiach. ¿Listo? Yehoshua Hamashiach. ¿Vale? En este caso. Es un título exclusivamente de Yehoshua HaMashiach, ¿vale? Entonces, está diciendo que cualquiera de los hijos de Aarón, el sumo sacerdote, que lo reemplazara después a él, era llamado también Mashiach. O sea, llevaba el título de Acohem HaMashiach, ¿vale? Porque ¿qué representaba? La presencia visible y tangible del mismo Dios. Y ya sabemos que Yehoshua HaMashiach es Dios, ¿vale? Eso es importante comprenderlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando Mashiach, Yehoshua, apareciera y se presentara con el nombre de el Mashiach, ¿cierto? O el Mesías, pues, como lo conocemos también, Jesús el Mesías, estaba capacitado ese cuerpo también para ejercer funciones sacerdotales. ¿Listo? Y eso resuelve una duda del por qué si el linaje para ser rey venía de Judá, pues de la tribu de Judá, y Mashiach venía según ese linaje para ser rey, ¿por qué también ejercía como sumo sacerdote? Exacto, porque no era de Leví, era de Judá, pero es efectivamente por esto, porque eso nos demuestra que Yehoshua no era un humano primeramente, no venía del linaje humano, es decir, de José como tal, y y tercero, era Dios, y el sumo sacerdote representaba a Dios en medio de su pueblo sirviéndole, porque el sumo sacerdote servía al pueblo, imagínense. ¿Mm? Y Dios siempre, a pesar de ser Dios, nos ha dado su solidaridad a su pueblo y nos ha dado servicio a nosotros. Por eso él dice que él vino a servir también a los hombres. ¿Mm? Entonces, claro, cuando ya lo analizamos desde esta perspectiva, tenemos un mejor panorama de lo que hacía y representaba el sumo sacerdote. Que no era porque al Señor se le antojó como que, ay, pongámosle aquí un sacerdote pues para que los guíe y les enseñe. No, no. Era la representación visible de Dios en medio de su pueblo.
Entonces, con base al texto y con base a este contexto, en Israel, el sumo sacerdote era considerado un Mashiach, al igual que los reyes y al igual que los jueces, ¿vale? Porque un Mashiach era alguien que portaba el Rúa primeramente de Dios y era un portador de su palabra, era un servidor y administrador de su gracia. ¿Listo? El rey también era un Mashiach, el juez era un Mashiach, porque servía al pueblo para crecimiento y edificación. ¿Mm? Por esta razón, no sería correcto traducir como el sacerdote, el ungido, ¿vale? El ungido, ¿vale? No sería muy correcto traducirlo, ¿por qué? Por eso les decía que esta palabra Hamashiach no debería traducirse, ¿vale? ¿Por qué? Porque en hebreo la palabra para ungido es la palabra Mashua, perdón, perdón, la palabra Mashua, que significa ungido, ¿listo? Y un ungido es algo sobre lo que se derramó aceite. ¿No? Que en parte, sí, o sea, como hizo Samuel con David, Moisés con Aarón, derramaron un aceite sobre la cabeza, un aceite especial para mostrar de que esa persona estaba siendo ungida. ¿Qué es ser ungido? Ser sujeto a Dios. Esa persona estaba siendo sujeta para servir a Dios a través del aceite de la unción, ¿vale? Pero una vez que era ungido, esa persona que era el sumo sacerdote comenzaba a portar el título de Hakohen Hamashiach, el sacerdote o el gran administrador, el Mashiach. ¿Listo? Entonces, esta era una expresión simbólica de aquel sobre el cual la unción permanecería para siempre. Y ese era el Hakohen Hamashiach Yehoshua. O Hakohen Yehoshua Hamashiach. Es decir, el gran administrador Yehoshua Hamashiach, el Mashiach. ¿Mm? Por eso les decía que el sacerdote terrenal, y vuelvo y lo reitero, era una expresión tangible del gran Mashiach Yehoshua, nuestro Dios, tal cual. Por eso la palabra Cristo en griego no alcanza a abarcar todo lo que significa la palabra Mashiach, porque resulta que la palabra Cristo es Christos en griego, es el equivalente, ¿cierto?, a Mashiach en hebreo. Resulta que esta palabra Cristo o Christos en griego como es, no alcanza a dimensionar lo que significa en hebreo porque un Cristo literalmente era una piedra sobre la cual se derramó aceite. Ya está. Eso es un Cristo. Jesús el Cristo. Ahora, pues si digo Jesús Cristo, Jesús el Cristo, bueno, tampoco voy a condenarme, ni mucho menos, ¿no? Para que de pronto no vayamos a pensar mal en eso, ¿no? Pero si sabemos que no es la forma correcta y que la forma correcta es llamarle Yehoshua HaMashiach, pues le llamamos Yeshua o Yehoshua HaMashiach. ¿Listo? Entonces, el gran Mashiach, Yehoshua, nuestro Dios, el que vino aquí a la tierra a morir por nosotros, él era el único que tenía la potestad de curar a alguien y perdonarle los pecados a la vez. ¿Se acuerdan los que le comenté ahorita que el sumo sacerdote también tenía esa potestad de decirle a alguien, hey, tu ofrenda fue acepta y tus pecados han sido cubiertos? O decirle, no, tu ofrenda no fue acepta, tus pecados no han sido cubiertos. ¿Ya ven por qué se relaciona eso? ¿Ya ven por qué se conecta? ¿Ustedes se acuerdan cuando Mashiach al paralítico, bueno, a los fariseos les dijo, ¿qué es más difícil? Decirle, levántate y camina o tus pecados son perdonados. Pues para que vean que el Hijo del Hombre, ¿cómo es que dice?
Es un capítulo increíble que aparece ahí. Es para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para sanar y para perdonar pecados, porque el único que perdonaba pecados, ¿quién era? Dios. Ellos lo sabían. ¿Qué le dice al paralítico? Levántate y anda y tus pecados son perdonados. Eso fue brutal porque él se mostró ahí como Dios mismo, que tenía la potestad para perdonar y para sanar a un enfermo. Por eso ellos se escandalizaron, porque sabían que el único que podía perdonar pecados era Dios. Y claro, como yo no entendía, entonces decía, ¿cómo este va a ser Dios diciendo que tus pecados son perdonados? ¿Vale? Él mismo se estaba dando a conocer como Dios. ¿Mm? Entonces, nuestro gran y sumo sacerdote Yehoshua HaMashiach era sobre el cual la unción del Ruach HaKodesh permanecería para siempre. ¿Por qué? Porque de él es el Ruach y en él habita el Ruach. ¿Sí me voy a entender? Entonces, eso es muy bonito, la verdad, comprenderlo, porque de esa manera podemos dimensionar a través de la Torá. Por eso el Evangelio sin la Torá y la Torá sin el Evangelio, como que le hace falta una pieza, ¿no? Como que no se entendería muy bien. ¿Mm? Exacto, el Evangelio es la revelación, ¿vale? Más profunda del Tanaj. Entonces, Yehoshua HaMashiach vino como corbán, como ofrenda, como ese cuerpo, como aquel cuerpo presentado en sacrificio aquí en la tierra, una vez y resucitado para siempre, ¿vale? Para nunca morir más y para que nuestros pecados fuesen perdonados y quitar esas capas que nos mantenían alejados de Dios. Esto lo dice la carta a los Efesios. Pero todo esto tiene un propósito. Y es aquí donde prácticamente me lleva a recordar ese versículo sobre el sacrificio que era exclusivo para consagración de los sacerdotes, del sumo sacerdote y de los sacerdotes. Y este sacrificio era conocido como el Miluim. ¿Se acuerdan que les acabo de decir ahorita? El Miluim, se lo voy a escribir otra vez. Miluim. Esto es una I. ¿Listo? Miluim. El sexto sacrificio. ¿Vale? Miluim. Que lo traducen como consagraciones, entre comillas. Consagraciones. ¿Vale? ¿Y dónde lo hemos representado? Bueno, vamos a Levítico, capítulo 8, versículo 22. Versículo 22, 28 y 33. Levítico, capítulo 8, 22, luego el 28 y luego el 33. ¿Listo? ¿Tú encontraste Lucas ahorita? Ah, sí, fue Lucas, ¿qué? Lucas 5:23, cuando habla de sanar al paralítico. Ese texto es muy bueno. Lucas 5:23. Vamos a leerlo un momentico. Gracias, amor. Dice, entonces, dice el del 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió. Ah, mire lo que dicen antes. Entonces, del 21, Lucas 5:21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ah, ¿sí ven? Ahí está diciéndolo. Jesús, Yeshua, conociendo entonces los pensamientos de ellos, les respondió diciendo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobreacogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Claro, ¿qué era más fácil? Decir, levántate y anda un paralítico, sanarlo, o decir, tus pecados son perdonados. ¿Y de quién provenían esas dos cosas? De Dios. ¿Qué le dice Nicodemo a Jesús? Es que sabemos que las cosas que tú haces no las haces si alguien no tiene el poder de Dios en él, si Dios no está con él. Era Dios mismo mostrándose ahí. Eso fue lo que los escandalizó a ellos. ¿Mm? Entonces, si ven, relacionemos, si ven ese paralelo, cuando el sumo sacerdote decía, tu ofrenda es acepta, tus pecados han sido cubiertos, y cuando Mashiach dice, hey, levántate, anda, tus pecados han sido perdonados también. O sea, es casi el mismo paralelo. ¿Me van a entender? Es casi el mismo paralelo. Porque el sumo sacerdote era una representación del mismo Yeshua aquí en la tierra, es decir, Dios en medio de su pueblo. Y perdón por ser tan reiterativo, pero esto es muy importante decirlo, ¿vale? Entonces, quedamos para conectar todo esto, ¿vale? De cómo el sumo ejercía como sumo sacerdote, tenía el rúa, tenía capacidad para perdonar pecados, ¿vale? Y el mismo Mashiach era el corbán, el cuerpo presentado en sacrificio aquí en la tierra por nosotros. eh, Quiero conectarlo con estos últimos versículos de Levítico, capítulo 8, versículo 22, versículo 28 y versículo 33. ¿Listo? Porque para que el sumo sacerdote fuese capacitado y pudiese ejercer toda esta labor, tenía que presentar un sacrificio que era muy importante para ellos. ¿Listo? Y que era demandado por Dios. ¿Vale? Dice así, Levítico 8:22. ¿Qué dice? E hizo acercar al carnero, el segundo, ¿cierto? El otro, pues. El carnero de las que, ahí como lo traducen, de las consagraciones. Y ahí está la palabra Il Hamiluim, dice así. Dice Eil Hamiluim, carnero de las plenitudes o de la plenitud. ¿Listo? Ya les voy a explicar por qué. Sigámoslo leyendo. Dejémoslo en consagraciones, ¿listo? E hizo acercar el carnero, el segundo, o sea, el otro, el carnero de las consagraciones. Y pusieron a Aarón y a sus hijos sus manos sobre la cabeza del carnero. Vamos al versículo 28. Saltemos al versículo 28. Dice, y tomó Moisés, ¿listo? Tomó Moisés, perdón, de sobre las manos de ellos e hizo, o junto a las manos de ellos, e hizo arder en el altar sobre el holocausto, o sobre el altar el holocausto más bien, e hizo arder sobre el altar el holocausto. Ahora, es cuando traduzco desde el hebreo me trocan los cables. E hizo arder sobre el altar el holocausto. Y dice, las consagraciones de ellos por olor fragante, ofrenda encendida para Hashem. Y saltemos al versículo 33. Dice, y de la puerta de la cita, de la tienda de la cita, no saldrán en 7 días hasta que el día de la plenitud de, ¿qué dice el versículo 33? Leamos el de la Reina Valera. Dice, y no saldrán de la puerta de la tienda de la cita, no saldrán en 7 días hasta el día que se cumplan los días de sus consagraciones, porque 7 días serán consagrados. Bueno, ahí no dice eso. ¿Listo? Ya les voy a traducir lo que dice allí en el versículo 33. Resulta que esta palabra miluim, le borro aquí, ¿no? La palabra miluim, que traducen como consagraciones, miluim, que traducen como consagraciones, resulta que esta palabra no es correcta verla de esta manera. Porque resulta que la palabra miluim, esta palabra miluim, viene de la palabra hebrea malé.
Malé. Y resulta que malé significa llenar, completar algo, ¿vale? Y que hace referencia a la plenitud, estar completos en alguien o algo. ¿Listo? Es decir que cuando, por ejemplo, estás vacío o carente de algo y te llenan, por ejemplo, necesitas dinero, ¡pum!, te llegó a la puerta, te empiezan a suplir de algo que te hacía falta, ¿vale? Pero en este caso coloquémosle un ejemplo mucho más práctico, un vaso o esta botella, ¿vale? Esta botella con agua. Esta botella, si yo la vacío, o sea, le riego el agua por otro lado y la dejo vacía, esta botella quedaría como un recipiente, un contenedor. ¿Listo? Pero ¿qué pasa cuando le agrego agua o le agrego cualquier líquido? Comienzo a llenarlo, ¿vale? Comienzo a llenarla hasta que se ve así, llena, y tiene más peso, ¿vale? Tiene más peso. Y una botella de agua puede salvar muchas vidas, una botella de agua puede hidratar a muchos, puede calmar la sed de muchos. Pero ¿de qué sirve tener un recipiente limpio pero vacío? ¿Mm? Una botella de estas pero vacía. No sirve de nada, ¿vale? Eso es lo que traducen allí como consagraciones. Llenar, completar. Por eso yo lo traduje como completar, como llenar. ¿Listo? Cuando traducen consagraciones, no debería ser consagraciones, sino que dirían como este es el carnero o el sacrificio de la plenitud o del llenado, podemos decir así. Es que no tiene, no sé, es como traducirlo es como bastante complicado, ¿no? En este caso. Pero bueno, no importa. Entiendan la referencia de que esto es algo, esta palabra miluim, que traducen como consagraciones allí, hace referencia a llenar. Por eso el versículo 33 dice así en hebreo. El de Levítico 8:33 que acabamos de leer. Y de la puerta de la tienda de la cita no saldrán en 7 días hasta el día de la que, dice así, hasta el día de Melot, Yemei Miluihem, dice así, hasta el día de la plenitud de los días de sus plenitudes, o de su llenura, o de su completitud. Porque en 7 días, ¿qué dice? Dice Kishibat Yamin Yemale et Yethem. Dice así. ¿Cómo dice la Reina Valera? Porque por 7 días serán consagrados. No. Ahí dice, porque en 7 días llenaré las manos de ellos. ¿Mm? Es una gran diferencia, ¿no? Es una gran diferencia. Llenaré las manos de ellos. ¿Mm? Las llenaré las manos para ejercer esa labor que van a dedicarse. ¿Mm? Porque si lo dejamos en consagración, pues uno dice, hombre, consagración, bueno, sí, el acto de dedicar algo a algo, pero se pierden aspectos importantes. En este caso, el Señor, a pesar de que lo hacía a través de un sacrificio, espiritualmente el Señor estaba ejerciendo algo sobre ellos, los estaba llenando, los estaba capacitando. ¿Para qué? Para ejercer esa labor de servicio en el templo ante Dios como intermediarios y ante el pueblo. ¿Listo? Como un intermediario allí. Que representaban a Mashiach. ¿Vale? Entonces, este sacrificio que hacía el sumo sacerdote y sus hijos se llamaba Miluim. ¿Listo? Miluim. Consagraciones no. Miluim, que hace referencia a estar completos, llenos, plenos. La verdad no sé cómo traducirlo bien aquí, pero yo lo traduciría como el sacrificio de la llenura, el sacrificio de la plenitud para capacitar a los sacerdotes. ¿Listo? Y resulta que cuando leía esto, lo conectaba llevaba a conectarlo con Colosenses, capítulo 2 versículo 10 al 12. Vamos a leer Colosenses, siempre es bueno conectar el Evangelio con la Torá. El Señor siempre lo lleva a uno a eso para dar una mejor perspectiva de las cosas, un mejor panorama.
¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 10 al 12? Dice, en Mashiach ustedes están completos, dice así, y no necesitan nada más. Miren, ustedes están ¿qué? Completos y no necesitan nada más, pues Él es cabeza de todos los principales y autoridades. Versículo 11. Cuando Mashiach los liberó a ustedes del poder de su naturaleza carnal, fueron circuncidados con otra clase de circuncisión, hecha por Él y no por seres humanos. Dice, versículo 12, al hacer inmersión, ustedes fueron sepultados juntos con Mashiach y también en la inmersión fueron resucitados con Él. Esto fue posible debido a la fidelidad en el poder de Dios. Mire, ¿de quién es la fidelidad? Viene del poder de Dios, Jesús. ¿Qué dice? Que se demostró cuando hizo resucitar a Mashiach de la muerte, el Ruach HaKodesh, el poder de Dios, que deposita sobre nosotros. ¿Listo? Leyendo esto, la pregunta es, cuando dice aquí que en Él estamos completos, y que nos despojó de toda naturaleza carnal, circuncidando nuestro corazón, es decir, nuestra mente, y que por medio de la inmersión en agua fuimos muertos, obviamente en sentido figurado, ¿no? Y resucitados. ¿Qué se necesita para recibir o para, sí, para recibir y para que toda esta acción de de muerte y resurrección y circuncisión de mente se pueda llevar a cabo en nosotros? La pregunta es, ¿de qué debemos ser llenos nosotros para que pudiéramos tener un corazón circuncidado, pudiéramos ser pasados de muerte a vida, de luz a tinieblas? Exactamente, del Rúa HaKodesh. Vamos a leer Ezequiel capítulo 37, versículo 11 al 14, un versículos muy famosos, ¿listo? Y de una profecía muy hermosa que el Señor da. Ezequiel capítulo 37, versículo 11 al 14. ¿Qué dice? Ezequiel 37, 11 al 14. Dice, entonces él me dijo, o sea, Hashem, hijo de hombre, estos huesos secos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos, eso fue una visión que él tuvo, ¿no? Fue una visión de Ezequiel, ¿vale? Dice, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente cuando no hay, cuando un hueso está seco es porque no hay sangre, no hay nada, ¿vale? Porque los huesos, en los huesos se procesa la sangre, creo que de ahí viene la sangre, si no estoy mal, ahí se genera todo el tema del proceso de la sangre. Claro, entonces por eso habla de muerte. Si no hay sangre, hay muerte. Te desangras y te mueres, ¿vale? Entonces está hablando aquí de una visión. En ese momento el pueblo estaba vivo, ¿no? Pero obviamente se sentían secos y eso es lo que le está transmitiendo Hashem al profeta. Nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios. He aquí abriré sus sepulcros y os haré subir de sus sepulcros. Acordé un sueño que tuve hace mucho tiempo sobre eso. Así dice el Señor, he aquí abriré sus sepulcros y os haré subir de sus sepulcros. Pueblo mío, dice, y los llevaré a toda la tierra de Israel, y sabrán que yo soy el Señor, cuando abra sus sepulcros y les haga subir de sus sepulcros, pueblo mío. ¿Qué dice? Pondré mi rúa en ustedes y vivirán, y los pondré en su tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara Hashem. Oh, increíble. Ahora yo no entiende con mejor perspectiva esta profecía.
¿Qué es lo que nos saca de vida, de muerte a vida? ¿Qué es lo que nos circuncida? ¿Qué es lo que nos llena de parte de Hashem? El Ruach HaKodesh. Es el que llena e hidrata los huesos, vuelve a dar carne a los huesos y piel. Es el que da forma. ¿Mm? Por eso dice, los sacaré de su sepulcro. Está hablando en sentido figurado, obviamente, ¿no? Como dice, en su inmersión pasamos de muerte a vida, sentido figurado. Así que efectivamente, familia, el Ruach HaKodesh es el que nos llena a nosotros, su poder santo, su mente de santidad, que es el mismo que depositaba sobre el sumo sacerdote para esa labor. Pero ahora, ¿cómo aplica? Porque sabemos que a través del sacrificio de Mashiach fue desbordado el Ruach HaKodesh para su pueblo. Y nosotros, como real sacerdocio, como pueblo escogido de Dios, hemos sido llenos, consagrados por Él, que es santo, a través de su Ruach HaKodesh. Y la pregunta es, ¿con qué propósito? O sea, ¿para qué eran consagrados los sacerdotes y llenados por Dios a través de ese sacrificio que se llamaba Miluim? ¿Mm? Pues efectivamente, para servir a Dios en el templo y también al pueblo. Pero ahora, ya que no hay que hacer sacrificios, porque Mashiach ya hizo el sacrificio, y Mashiach es el Miluim, ese sacrificio que nos llena en todo, y lo llena, la palabra lo dice, él el que llena en todo, lo dice Efesios 1. Vamos a leer aquí, Efesios 1:23. Dice, la cual es su cuerpo, está hablando de la iglesia, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él, el Miluim, ese sacrificio que llena, es el que nos ha capacitado a través del conocimiento de su amor para que seamos llenos de la plenitud de Dios a través del recibimiento del Ruach HaKodesh. Y eso lo dice Pablo en Efesios, ahí mismo más arribita, Efesios capítulo 3, versículos 19 al 20. Efesios 3, 19 al 20. ¿Y qué dice? Y de conocer el amor de Mashiach, que excede todo conocimiento, para que sean llenos, mira, ahí está, de la plenitud de Elohim, del amor. Acordemos que Elohim hace referencia al amor de las entrañas de Dios, ¿vale? El acto de la manifestación de la solidaridad de Dios. ¿Mm? Para que seamos llenos del amor de Dios. Dice, versículo 20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, mire, según el poder que actúa en nosotros, el Ruach HaKodesh. El poder de él hace las cosas mucho más abundantemente y mucho mejor, más de lo que entendemos o pedimos. Y eso es lo que nos llena en Dios y nos capacita. De hecho, Efesios 4, 11, 13 y más abajo, el libro de la carta de Efesios habla muy bien de esto. Dice así, o sea, la pregunta es ¿para qué nos llena Dios? ¿Listo? ¿Con qué propósito nos da el Ruach HaKodesh, Dios? Y es donde quiero que me aguanten un poquito y ya vamos a terminar para poder dar a conocer todo esto, porque es importante de que no estamos ociosos y no podemos estar ociosos. ¿Mm? Efesios 4, versículo 11 y 13 dice, y él mismo, perdón, dio, dice así, ahí está la palabra doken en griego, dio, ahí dice constituyó, no, 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 o puso, no, no, no. Él dio, porque son dones de Dios, ¿listo? No son dones humanos, son dones de Dios. Dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de igualar a los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Mashiach,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fidelidad y del conocimiento del Dios, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, es decir, completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. ¿Sí ven? La pregunta es, ¿para qué nosotros como pueblo, iglesia de Dios que somos, cuerpo de Mashiach, recibimos a través del amor de Él la plenitud de Elohim? ¿Para qué recibimos la plenitud, esa llenura de parte de Dios? ¿Para qué? El apóstol Pablo nos lo está diciendo. Uno, para la obra del servicio a Dios. Dos, esa obra de servicio me lleva a la edificación o crecimiento del cuerpo de Mashiach. Tres, y que en este caso el cuerpo de Mashiach es su pueblo. Tres, la unidad de la emuná, de la fidelidad, es decir, estar unánimes dentro de un mismo patrón, dentro de un mismo estándar que Dios ha establecido en obediencia a nosotros, ¿vale? O para obediencia a nosotros. Y cuarto, para ir hacia una medida del varón perfecto, el varón completo que es Mashiach, y alcanzar la estatura de la plenitud de Mashiach. ¿Qué quiere decir todo esto, familia? Que hemos sido consagrados, hemos sido llenados por Dios en su plenitud del amor, habiendo sido derramado el Ruach HaKodesh sobre nosotros, el Ruach de Mashiach, para que los dones que Él ha depositado en nuestra vida, ¿vale? Que Él ha dado a cada uno tiene que orarle a Dios y pedirle que nos muestre qué don nos ha dado, ¿vale? Y los podamos colocar al servicio del cuerpo de Mashiach. Primera de Corintios 12 habla de esa unidad y hace una pedagogía, una enseñanza pedagógica muy bonita con la anatomía del cuerpo, ¿vale? Porque el cuerpo trabaja para sí mismo, ¿vale? El profeta no va a entrar a explicar qué es un profeta, el tema de los apóstoles, evangelistas, no, ¿vale? Porque no es el tema. Pero el Señor ha entregado y ha dado estos dones para la edificación del pueblo. El Señor no ha entregado a profeta a las naciones. Hoy en día, y el Señor te dice que serás profeta. No, ¿saben que no? Profeta era entregado para el pueblo. Así de simple. El maestro es entregado para el pueblo. El evangelista es entregado para la edificación del pueblo. Ah, que el pueblo es formado con los de afuera, sí, claro, y hay que ir y predicar, llevarlos el mensaje de arrepentimiento, ¿vale? Que necesitan arrepentimiento, pero es para la edificación del pueblo también, para la corrección del pueblo. No con esto quiero que malinterpreten que no se debe ir a predicar a las personas afuera. Claro que se deben a predicar, sino de dónde saldrá el pueblo. ¿Me van a entender? No, claro que sí. No me vayan a tomar mal esto. Pero lo que son los tesoros de Dios, las revelaciones de su palabra, por su gracia, son para el pueblo, para la edificación y crecimiento del pueblo. A los gentiles se les tienes que predicar, hey, hay un Salvador, tú necesitas salvación porque si no en tus pecados morirás y necesitas arrepentimiento. Pero al pueblo ya se le edifica con las perlas que Dios ha entregado. ¿Mm? Eso es. Entonces, esa es mi invitación, familia, con este énfasis. Ya con eso terminamos. Ese era mi propósito, llevarlos con ese sacrificio del Miluín. Entender que el sacrificio del Miluín que llenaba a los sacerdotes y los consagraba para el servicio a Dios, ahora tenemos ese sacrificio en Mashiach que lo llena en todo y en todos para su iglesia y su pueblo. Y que a través de ese sacrificio hubo derramamiento y desbordamiento del Ruach HaKodesh, que nos dio perdón de pecados el Señor, limpieza de conciencia, nos sacó de tinieblas a luz,
Nos sacó del sepulcro a la tierra firme. ¿Mm? Literalmente a vida nos trajo, nos resucitó entre los muertos, espiritualmente hablando. Y si el Señor nos ha entregado todo esto, familia, tenemos que ser diligentes, tenemos que crecer en fidelidad, mantenernos en unidad, mantenernos en santidad, hasta igualar la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. En pocas palabras, constantemente, familia, debemos mirar como referente a seguir e imitar no a hombres, ojo, sino a Mashiach mismo, que vino en semejanza de hombre diferente y que nosotros podamos comportarnos como dignos hijos del Altísimo y conservarnos en la unidad y en la fidelidad de Él y mantenernos en, sean uno, dice Mashiach, así como Abba y yo somos Ejad, uno, indivisibles. ¿Listo? No podemos ponernos completos con nada en el sentido de que todo lo que Dios nos ha dado sea para la edificación de su pueblo. Y de esa manera estamos dando crecimiento a la eclesía, al pueblo de Dios, con lo que Él nos da. Y de esa manera estamos constantemente imitando a Mashiach en su proceder. No imitemos hombres. No pongamos la mirada en los hombres. Pongamos la mirada en Dios. Puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fidelidad. ¿Vale? Yo, familia, soy un instrumento, no más, un hermano que el Señor le ha permitido capacitar poco a poco y que quisiera pronto poder más, ¿no? Pero a veces, bueno, ahí es donde estoy en ese tema del ordenamiento y todas esas cosas y que podamos crecer unánimes y ayudarnos los unos a los otros. Pero no pongan la mirada en mí, en absoluto, la mirada en Dios, ¿vale? Si algo les edifica de lo que Dios me da, pues la gloria es para Él. Porque si eso que les edificó puede provecho para ustedes, no vino de mí, vino de Él, ¿vale? Entonces toda la gloria siempre sea para Él. No pongamos la mirada en hombres, de verdad. Eso es algo que hoy día estoy viendo muchísimo. Y por colocar la mirada en hombres que hay desvío, hay cosas, se apartan, se confunden, no avanzan, se cuestionan. Mejor es que hay formas de cuestionarnos, como les he dicho. Unas para edificación, o sea, para crecimiento, y otras es para ir en contra de lo que Dios ha establecido. Ay, pero yo no creo que esto Dios lo puso. Ay, pero yo no creo que... No, ojo, eso nos pasa cuando prestamos nuestros oídos a cualquier cosa que nos parece interesante, ¿no? Hay que estar muy atentos, tenemos que saber escuchar, no tragar entero, familia. Tenemos que estar todo el tiempo alertas, como las vírgenes que estuvieron despiertas esperando a su esposo, con su lámpara encendida toda la noche y con provisión de aceite, ¿vale? Y el aceite es la palabra, aquí está, la palabra del Señor es el aceite literal. ¿Mm? Es la que mantiene esa llama encendida. ¿Listo, familia? Entonces, hagamos eso. Pidámosle al Señor que nos muestre qué nos ha dado y cómo le quiere que le sirvamos a Él. Hacia dónde quiere que nos dirijamos. Hacia dónde quiere que llevemos su palabra, su mensaje. De verdad. Porque como les digo, Dios no nos ha dado su rúa en vano. ¿Vale? ¿Qué dice la palabra? Oren a Abba y pidan que envíe obreros a la viña. Porque en verdad les digo que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay que hacer eso, familia. ¿Listo? Entonces, eso es todo por el día de hoy. Gracias por su tiempo. Que el Señor nos ayude cada día a dar frutos dignos de arrepentimiento y que podamos servirle e imitarle a Él en todo, de verdad. ¿Vale? Pero ojo, imitarle no quiere decir como escuché ayer o antes de ayer con mi esposa un video de unos predicadores falsos que decían que somos dioses, somos Dios, un Dios pequeño aquí en la tierra, ¿no? Y que Dios nos tiene que pedir permiso para hacer algo. Así lo dicen descaradamente. ¿Ah? Son blasfemias. Hay que tener cuidado. Imitar a Dios no significa suplantar a Dios. Ojo con eso, no.
es imitarle en su santidad, en sus procedimientos, en todo eso. ¿Vale, familia? Ojo con eso, imitar a Dios no es suplantarle. ¿Listo? Ojo, mucho cuidado porque hay términos que se pueden confundir mucho. Listo, familia, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias a nuestra querida anfitriona que nos ayuda aquí a publicar los textos. Bendito sea por la vida de ustedes. Nos vemos en una próxima. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Adiós. No, gracias.